Dios les bendiga a mis hermanos. Vamos a dar inicio a este nuevo servicio de adoración a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con gloria para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le voy a rogar a nuestro pastor que esté realizando la oración inicial, por favor. Amén. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Padre, en esta hora de la tarde, agradeciendo, Dios de los cielos, en primer lugar, dando vida y salud, Dios de los cielos, en abrir sus ojos esta mañana y poder ver la gloria suya, Padre, en todo lo que teníamos y podíamos ver a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por las provisiones, Padre, que nos dio, nuestros alimentos, Dios de los cielos. Gracias, Padre, por darnos esta libertad, este privilegio de poder llegar, Padre, a tu casa de oración con el único propósito de nuestra vida, Dios, de bendecirte, de adorarte, de glorificarte. Queremos, Padre del cielo, en esta hora que tu Espíritu Santo, Dios mío, dirija nuestras vidas, Señor, tome dominio de este servicio, tome dominio de cada uno de nosotros, Dios mío, lávalo, límpialo, Dios de los cielos, para estar presente, Señor, en este lugar con un corazón sincero, con un corazón limpio, oh Dios mío, dispuesto a adorar y bendecir tu nombre. Oh Dios de los cielos, dirige, Padre, a nuestra hermana, Señor, que va a llevar a cabo este primer servicio, Padre Celestial, el coro. Dios mío, bendícelo, Señor, Dios mío, y que de sus labios, Señor, de nuestros labios salgan las alabanzas, Padre, llena del poder suyo, Padre amado. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que han llegado hoy en esta hora, en este lugar, los que han de llegar, los que vienen a camino, pudrirle los pasos, Señor, y aquel que no lo va a poder hacer, Señor, tenga misericordia, Dios mío, de su vida, Señor, de los cielos, y nuestro deber, Padre, poder estar orando los unos por los otros. También, oh Dios mío, únenos con todos nuestros hermanos, Padre, que en esta hora, Dios mío, a través de este cielo, de este mundo entero, Dios mío, también están en su presencia, también te van a adorar, también te van a glorificar, Dios mío. Reciba, Padre, de cada uno de nosotros nuestra alabanza, nuestra gloria a Dios, nuestra aleluya, porque lo queremos hacer, Padre, de todo nuestro corazón, por lo que tú has hecho hasta este momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te vamos a adorar, en el nombre de Jesús te vamos a bendecir. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén, sí, Señor. Vamos a alabar al Señor con una alabanza. Todo es
siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria queremos en ti. Todo es puesto debajo de tu piel, que más que victoria tenemos en ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Más que victoria tenemos en Él. Le invito a abrir sus Biblias en el Salmo 86. Salmo 86, vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 12. Voy a comenzar leyendo el primer verso yo, ustedes continúan el 2, yo el 3, ustedes el 4 y así hasta llegar al versículo número 12. Salmo 86, desde el verso 1 hasta el verso 12. Amén, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oración pidiendo la continuada misericordia de Dios, oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Sigamos cantando a nuestro Señor. Dios está aquí, qué precioso es, que no prometió lo que hay gozo en él. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz mi alma un altar.
Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte, con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte, con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Libertad, libertad, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad.
por nuestra vida. Le voy a pedir a mi hermana Flor que esté realizando esta oración. Amén, que se acerque aquí adelantito. Mi hermano Jefferson me ayuda con el micrófono. Y para que estemos orando a nuestro Padre Celestial. Amén. Oh Padre Celestial, cuánta gracia le damos, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos dio este día de hoy, Señor. Nos dio especialmente la vida, la salud, Señor. Gracias, Dios mío, poder llegar nuevamente a tu casa de oración, poder ir a alabar y bendecir su nombre, Señor. Gracias por ver a nuestros hermanos también en este lugar, Señor. Bendiga al hermano que está haciendo la primera parte, Señor Jesús. Y bendice también a nuestro hermano que va a leer tu palabra, Señor Jesús del cielo. Lávalo y límpialo, Señor, que tú lo purifiques para que esa palabra que él va de él, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, Dios mío. Quédese en este lugar, Señor, en nuestras vidas, para que así podamos nosotros aprender de la palabra, que es lo más importante, Señor. Y bendice, Señor, a todos mis hermanos que han podido llegar. Amén. Bendice, Señor, los pastores de este lugar, Señor Jesús. Con misericordia le pedimos, Señor, que cada uno que hemos llegado, Señor, no los vamos como hemos llegado, Señor. Sino contento y gozoso a nuestros hogares, Señor. El poder agradecerle a usted por todo lo que hace, Señor, y todo lo que sigue haciendo, a pesar de nuestra toda desobediencia, Señor. Gracias le damos en esta hora, Señor, y no se vaya de este lugar, Señor Jesús, y bendice, Señor, como le dije su palabra en medio nuestro. Le doy gracias, Señor Jesucristo, el poder estar aquí, Señor. Gracias, Dios mío, y le doy gracias. También le pido su bendición, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Alabamos al Señor. Dios bendiga el ministerio de alabanza.
Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén todos bien. Que estemos bendecidos de haber llegado una vez más a la casa del Señor. Cierto que nos ha tocado un clima bastante especial este fin de semana. Que no se nos ha olvidado que es el invierno aún. Que vamos a entrar en un día más en primavera, pero hay que agradecer a Dios en todo momento, porque también nos hace falta su lluvia y también vemos reflejado su amor y misericordia por nosotros a través del clima, que es parte de su creación. Amén. Así que le damos gracias al Señor por este día y mayormente le damos gracias al Señor por habernos permitido haber llegado en esta tarde a este lugar, a este recinto donde nos podemos congregar, donde nos hace tan bien para nuestras vidas, ¿cierto? Podernos encontrar y poder alabar a nuestro Señor y sobre todo también de las cosas poder reflexionar de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a ir a la Escritura, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios cuando pueda encontrarla. Para ir adelantando en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 17, por favor. Quiero también saludar a los hermanos que nos pueden acompañar a través de Facebook, las personas que se pueden conectar. Dios les está bendiciendo y gracias por la oportunidad de podernos aceptar en la intimidad de su casa para poder llegar hacia ustedes con esta transmisión. Amén. Nada para encontrar el ojito. Ahí sí. Aquí estamos. Salmo 51, versículo 17. Amén, ¿se lo han encontrado? Le damos lectura a la palabra del Señor. Mire, este es un texto bastante especial que lo vamos a tomar como base para el tema a tratar en esta tarde. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tome su asiento, por favor. Dice en el Salmo 51, ¿cierto? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando habla de espíritu aquí está hablando de nuestra vida, de nuestras emociones, nuestras actitudes que tienen que estar quebrantadas ante el Señor. Y como consecuencia de eso el Señor dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero antes de tener un corazón contrito y humillado, hay que tener una actitud quebrantada que lleve a tener un corazón humillado delante del Señor. Por eso es que vamos a tratar en esta tarde de lo que es el quebrantamiento. Cómo Dios, dentro de su, podríamos decir, dentro de su operación que realiza en nosotros, trabaja en nosotros quebrantando áreas de nuestra vida en la cual Él tiene que volver a formar y diseñar en nosotros. Todo aquel que viene a Cristo, mayoritariamente, como dice en Efesios 2, se encuentra en un estado muerto espiritualmente, en un estado donde su mente y conciencia está muy lejana de los principios y de los mandamientos de nuestro Dios. Por lo tanto, es difícil que en esa condición un ser humano normal pueda encontrarse con un espíritu quebrantado ante Dios. Pero es maravilloso cómo Dios trabaja en nosotros, que paso a paso en el proceso que vamos acercándonos a Él va trabajando y quebrantando cosas que en nosotros parecían que eran inquebrantables en su momento. Santiago en capítulo 4, versículo 6, por favor, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios dice: resiste a los soberbios. La soberbia, el orgullo, todas esas actitudes son propiamente tal que están arraigadas en el ser humano. Ninguno que nace con el espíritu ninguno nace, amado hermano, con un espíritu quebrantado. Ni siquiera los niños, ni los bebés cuando se van formando. Todos tienen
tendencia a realizar mayoritariamente las cosas incorrectas, las cosas malas. Ninguno nace con un espíritu quebrantado, sino que somos todo lo contrario como seres humanos. Por eso es que en base a nuestra naturaleza humana, nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la bendición de Dios. Hablando de base a nuestra naturaleza, como somos. Con la condición que algún día perdimos, ¿cierto? Cuando el pecado fue arraigado y entrado al ser humano en el jardín del Edén. Todos nosotros mayoritariamente tenemos actitudes en nuestra vida que necesitamos ser quebrantadas. Pero realmente serán quebrantadas cuando Dios realmente haga su obra en nuestras vidas. Por eso, amado hermano, que nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí en este auditorio en esta tarde, ni de los que puedan estar viéndonos, ni de los que han de ver precisamente las transmisiones o los que han de venir a Cristo, nadie tiene un espíritu quebrantado en forma inmediata. Y ni siquiera podríamos decir muchos de los que pertenecen al cuerpo de Cristo o van a alguna congregación y se reúnen como nosotros, tienen aún todavía un espíritu quebrantado. Y eso ahí la importancia, porque como dice, Dios resiste a los soberbios. Como decía en el Salmo 51 que leíamos anteriormente, también encontramos la misma actitud, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que al Señor le agrada de nosotros. Pero para lograr esas cualidades, como le insisto una vez más, Dios, y mejor dicho, nosotros necesitamos que Dios trabaje, aunque muchas veces no nos guste, quebrantar aquellas cosas que nos hacen sentir cómodos. Cuando nacemos a la nueva vida en Cristo, se inicia el proceso del quebrantamiento, como le acababa de decir. Sin embargo, seguimos en un cuerpo carnal. Amados hermanos, podemos nacer de nuevo, pero también podemos seguir comportándonos como carnales. A ver, ¿cómo es eso? Como le decía recién, podemos venir a la iglesia, cantar a Dios, creer en Dios como todo el mundo cree, muchos creen en Dios, podemos seguir a Cristo y todo lo demás, pero seguimos arraigados a una mentalidad carnal, a emociones y sentimientos que nos llevan a tener actitudes que son en base a la carne y no al espíritu. Miren lo que dice en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo tratando este tema con Corintios, una iglesia que particularmente tenía actitudes de ser espirituales, según ellos, pero todavía estaban arraigados en muchas de sus actitudes como un reflejo de lo que tenían realmente dentro de sí, que era una actitud carnal aún. Siendo hombres y mujeres que se congregaban, habían escuchado al apóstol Pablo, pero mire cómo Pablo se refiere a ellos en la cita que le acababa de nombrar. De manera que yo, dice el apóstol, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, o sea, como hermanos adultos en la fe, hombres y mujeres quebrantados en sus emociones, actitudes carnales. No les puedo hablar todavía en ese tono, sino como a carnales. ¿Y cuál es el reflejo de una actitud carnal en un creyente? Pablo describe como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire la actitud de una persona que no ha sido quebrantada, ni a Dios, ni se ha dejado obrar por Dios en su vida. ¿Qué es lo que hay en su vida? ¿Qué es lo que hay en una persona carnal y no espiritual, donde Dios ha trabajado? ¿Qué es lo que hay? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se da cuenta como el apóstol describe a la iglesia de Corintios, una iglesia que tenían dones y un montón de cosas y pasaban situaciones dentro de su iglesia que lo hacían creer muy espirituales, pero en sus actitudes no habían sido quebrantados? Que fuera su carne, a eso el apóstol le dice, gozaban de un mover muy lindo, podríamos decir una iglesia llena de dones
espirituales, pero con actitudes que no habían sido quebrantadas en sus vidas. Actitudes que la traían no propiamente tal, como le decía, por haber nacido nuevo en Cristo, sino que eran arrastradas de cuando ellos tenían su vida pagana, fuera de Cristo, en la ciudad de Corinto, con todas sus costumbres griegas y todo lo que ellos querían anteriormente. Esas actitudes, ahora creyendo en Cristo y en su vida cristiana, aún no habían sido borradas de su vida. Pablo les dice en esta casita que le hubiera gustado haber dado más doctrina, más contenido del conocimiento de Cristo, pero sus actitudes aún son como niños. Son una iglesia con celos, contiendas y disensiones. Eso nos hace mirar a nosotros también hoy, en el siglo XXI, como creyentes. ¿Hemos sido quebrantados o todavía tenemos celos, contiendas? No tan solamente con parte de la iglesia de Cristo, entre nosotros, sino que en nuestra familia, trabajo, la gente que nos rodea, vivimos con un corazón contrito y humillado o con un corazón con contiendas, celos. ¿Cómo nos encontramos? Por eso que la importancia del quebrantamiento en nuestra vida. Es ahí donde nace la importancia en nosotros que como creyentes Dios trabaje y quiebre esas cosas que están arraigadas. Arraigadas porque luchamos, queremos ser espirituales, crecer en Cristo en nuestra vida, pero hay cosas en nuestra carne que están peleando constantemente con el crecimiento de nuestra vida espiritualmente. Necesitamos el quebrantamiento del hombre carnal, amado hermano. ¿Como cuáles cosas? Cuando hablamos del hombre carnal, también me refiero, incluyo también a la mujer, obviamente, jóvenes y en fin. Cuando hablamos de aquellas cosas que están carnales en nuestra vida y que son reflejos de una carnalidad que aún no ha sido quebrantada, como por ejemplo el orgullo, la vanidad, la jactancia, la arrogancia y la rebeldía ante Dios y ante la sociedad y ante el mundo que vivimos. El cristiano quebrantado va dejando, mire, esta es una actitud de un cristiano quebrantado. El cristiano que ya ha sido quebrantado va dejando de defenderse cuando es acusado injustamente. Sus derechos los entrega a Cristo. Sus reclamos bajan de intensidad. Un cristiano que ya ha sido quebrantado deja de devolver mal por mal. ¿Se ha dado cuenta que nos cuesta eso? Cuando hacen algo mal, ya me la va a pagar, dicen muchos. Un cristiano quebrantado deja esa actitud y se lo entrega a Cristo. No vuelve la piedra si se la tiraron. El cristiano quebrantado comienza a evitar la venganza. Me las va a pagar. El cristiano quebrantado, cuando falla o peca, le pide perdón a Dios. Y también pide perdón al que ofendió. Esa actitud es importante, amado hermano. Porque cuando está Cristo en su vida y ha quebrantado tu orgullo y ha hecho un trabajo maravilloso, cuando pecas y cuando pecamos, nos damos cuenta de nuestra falla ante los ojos de Dios y nos lleva a tener una actitud de perdón a Dios. Hay muchos que, lamentablemente, que aún no han sido quebrantados y pecan de una forma deliberada. Y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. E incluso llegan a tomar, amados hermanos, culpabilizando a todo el mundo de lo que él le pasa, pero no se mira a sí mismo en qué ha fallado ante Dios. Porque no ha tenido una actitud de quebrantamiento, porque todavía vive en su vida con una cualidad de arrogancia, en el sentido diciendo, yo no me equivoco nunca, yo soy perfecto, todo el mundo comete errores. Mira el hermano cómo llegó a la iglesia, mira el pastor lo que dijo hoy día en la iglesia, mira el hermano acá, mira el hermano allá, pero no se mira en sí mismo. El cristiano que acepta el quebrantamiento comienza a dejar los rencores, los resentimientos en su corazón, van desapareciendo. Empieza, mire lo que le decía anteriormente, empieza a fijarse en sus propios errores que en los demás.
Un cristiano quebrantado es tratado en su yo, en su orgullo, en sí mismo, en su ego, que está tan fuertemente arraigado en nuestra mente, en nuestras actitudes. Cuando se topa, mire, actitudes que pasan en cualquier momento, cuando se topa con retrasos, cuando nos toca estar en tacos automovilísticos que pareciera que nunca se mueve el taco, cuando vivimos cambios de horarios, etc., no responde enfadado. Un cristiano quebrantado, cuando vive esos momentos, no responde enfadado. Cuando el delante no se mueve, el bocinazo, ¡pah! El cristiano espera. ¿Se da cuenta? Una vez yo me recuerdo que mi esposa nos tocó vivir y se lo comenté a los pastores, que estábamos conociéndonos con algunos hermanos y nos tocó vivir allá en el puente antiguo de Louisville, me acuerdo, que nos topamos con un hermano al otro lado que casi desarmó la bocina de su vehículo para poder avanzar, y yo quedé mirando y dije, este hermano no es de allí. Y yo quedé para adentro, porque en el culto de la reunión que habíamos estado unos días antes, ¡wow!, era el superhombre espiritual que todos dicen, oh, el hermano está muy bien, pero al volante era una bestia, hermano. Y se lo digo, pero es que el mundo, imagínense el mundo, cómo ve esa actitud. Usted puede ir con corbata, con un buen terno y maravilloso cómo se ve presencialmente, pero la actitud es carnal. Es un hermano reflejo de Corintios. Entonces es un hermano quebrantado por Dios, no ha sido quebrantado, porque el reflejo de la actitud es egocéntrico. Porque el día de mañana no piense que le puede tocar a él una situación como la persona que estaba delante y no le va a gustar que le toquen la bocina. Entonces uno, antes de tomar una actitud, tiene que pensar, ¿qué pasaría si me pasa a mí esa situación? Eso es lo que hace una persona madura y que ha sido quebrantado por el Señor. En ese momento, esa persona no se pone histérico, fastidioso, ni mucho menos grosero. Amado hermano, desde el día que Cristo llegó a nuestras vidas, el Espíritu Santo ha estado obrando en nuestra vida, y eso es indudable, con la intención de quebrantar el yo personal de nosotros, puliéndonos, dejando lo malo de nuestra vida, el ego, el orgullo, la arrogancia, transformándonos o moldeándonos al diseño que Él tiene, que Él quiere formar en nuestra vida cristiana. Amado, la meta del Señor siempre será la misma. Si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, sí o sí, nuestro hombre carnal, con mente carnal, tiene que ser quebrantado. Tiene que ser quebrantado. Tiene que vivir un proceso de quebrantamiento delante de Dios. Aquel que ha venido a Cristo y no ha sufrido un quebrantamiento de sus actitudes, emociones, pensamientos carnales, aún no ha sido quebrantado ni transformado por el Señor. Estamos viviendo una situación de doble estándar, espiritual pero carnal. Sin embargo, amado hermano, existen algunas personas que, conociendo a Cristo, como le comentaba, creyendo en Él, no se dejan quebrantar. Cristo quiere tratar en aquellas cosas que por alguna razón tienen más importancia que seguirle a Él. Por ejemplo, Emily, acompáñame a Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. En estos textos se nos narra esta historia muy particular del joven rico. Un joven rico que había guardado los mandamientos, que tenía actitudes bajo sus obras que se consideraba muy justo ante Dios, pero tenía algo que tenía que ser quebrantado en su vida. Y nuestro Señor Jesucristo, que ve más allá de lo que pueden ver nuestros propios ojos, y todo el mundo que le rodeaba en ese momento, cuando se encuentra con el joven rico, Cristo va directamente a esa parte donde tiene que ser quebrantado, que era la avaricia del dinero. Y mire lo que dice, 10:17. Al salir él para seguir su camino, el joven, vino uno corriendo
hinchando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Y aquí el versículo 19 dice: los mandamientos sabes. Cristo hablándole a este joven: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un joven, una persona, como podríamos estar nosotros en esta tarde en este lugar, o los que pueden ver, y se pueden justificar en que han tenido una vida con ese tipo de actitudes. Entonces Jesús, mirándole a él, le respondió algo, como se dice. Mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y aquí dice la actitud del joven: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto nos refleja que hay actitudes en nuestra vida que solamente Dios conoce a la perfección y que debemos dejar que Él trabaje aunque nos cueste una enormidad, porque van arraigadas aquellas cosas que a lo mejor nos aferramos e inconscientemente toman un lugar más importante que Cristo. Cristo le estaba ofreciendo seguirle a Él. Y él fue a su encuentro, este joven fue a su encuentro y tenía la intención de seguirle, pero cuando se encuentra con esta área que necesitaba ser quebrantado, no tuvo la capacidad de dejarlo. Dejar esas cosas que a él tenían más peso que el mismo Cristo, que era la área económica. Amado hermano, quiero invitarle que veamos una metáfora, mire, sobre el quebrantamiento. Muchos hemos hablado y ya hemos comentado a lo largo de nuestros años en el Evangelio que somos como vasos, como un vaso de barro. De hecho hay cánticos muy hermosos que hablan de las manos del barro, de las manos del alfarero, ¿cierto? Y que hay un cántico muy bonito. Lo cantamos y yo me crié con esas alabanzas y muchos lo hemos cantado, pero pasan los años y muchos no saben lo que han cantado. Porque yo quiero ser, dice, como barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, dice, si no mal me equivoco, y hazme de nuevo, dice. Y refleja lo que estamos hablando en esta tarde. Pero existe algo, que tenemos que ser tan dóciles y tan fácil de diseñar como lo es el barro en las manos del alfarero. Pero para que eso suceda, necesitamos ser quebrantados de aquellas cosas que no nos dejan ser moldeados por Él. ¿Se fija? Obviamente cuando hablamos de esto quiere decir que nosotros somos aquel vaso de barro. Pero amado hermano, dentro de ese vaso de barro o de esa vasija de barro que podemos ejemplificar, lo que le da sentido a eso que está dentro de ese vaso de barro o vasija de barro, lo que le da la importancia es lo que está dentro de esa vasija. Una vasija de barro no tiene mayor precio, ni tampoco tiene mayor importancia. Lo que le da la importancia a esa vasija es el contenido que está por dentro. Por dentro. Hay unos pasajes en la Escritura donde narra de una mujer que rompe un alabastro, ¿cierto? Y derrama perfume delante del Señor. Ese tipo de alabastro también tenía algo muy parecido, pero ese alabastro era carísimo, ese diseño. Estaba el mármol, el alabastro, y después era la vasija de barro que no tenía ningún peso. Entonces quiero invitarle que vamos como reflexión a ver esto, que nosotros somos ese barro o ese vaso de alabastro, pero dentro de esos tiene que ir el tesoro más grande que está en este mundo, en este universo. Ese tesoro se llama Cristo, viviendo dentro de ese vaso de barro. De ese vaso de nuestra vida que podríamos ejemplificarlo. Cristo nos diseña,
diseña esa vasija para que dentro de esa vasija pueda habitar Cristo en su totalidad. Y esa vasija de barro que somos nosotros pasa a tomar importancia cuando lo que está dentro es más grande que cualquiera de todas las cosas. Amado hermano, la vasija de barro sigue siendo de barro, moldeada por él, pero sigue siendo de barro, que en cualquier momento se puede caer y se quiebra y no tiene mayor importancia. Lo que importa es lo que está dentro de esa vasija, porque eso que está dentro es el tesoro más grande que el mundo debe conocer. Cuando nosotros hablamos de una vasija de barro, el mundo nos ve a nosotros como usted y yo en esta tarde y no tenemos mayor valor. Somos seres que fallamos, nos equivocamos. Pero lo que el mundo necesita ver y la iglesia necesita verse es lo que está dentro de esa vasija de barro, que es Cristo nuestro Señor. Lo que importa dentro de la iglesia, que somos usted y yo, no somos nosotros, son posibles vasijas de barro. Lo que le importa a la iglesia, a usted y yo, es que lo que esté dentro, eso es el tesoro que se llama Cristo nuestro Señor. Y eso es lo que al final y al cabo es lo que termina resplandeciendo. No la vasija, es lo que está dentro. Por eso, miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando sobre este tema en 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 5 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 4, 5 en adelante, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mira la actitud que escribe Pablo ahora ya en 2 de Corintios. No hablamos de nosotros mismos. Cuando predicamos dicen no nos hablamos. Ni me interesa a mí, dice la Pablo, que me vean a mí y resaltar yo. Dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para quién dice? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no sea de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pablo aquí ya nos está mostrando cómo Dios trabaja ya en su vida en este entonces. Él se refleja como un vaso de barro en sí mismo, que no tiene valor, pero lo que tiene valor es el tesoro que está en su vida. Y empieza hablando en los versículos 1 diciendo: no nos predicamos nosotros mismos, hermano, ni quiero que me vean a mí, a Pablo dice, como que yo sea más gloriado que Cristo, sino que sea Cristo gloriado. Pero ojo, miren lo que dice en el versículo 8 de lo que pasa en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué actitudes vive el apóstol Pablo? Miren lo que dice: que estamos atribulados en todo. ¿Se da cuenta cómo en su ministerio Pablo está siendo quebrantado? Porque ¿a quién le gusta estar atribulado? A nadie. A todos nos gusta vivir, ojalá cerca de Dios, que pase todo bonito, todo bien. Pero Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dios trabajando en su vida. En apuros, mas no desesperados. En apuros, mas no desesperados. Dios quebrantando a Pablo. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto tiene una finalidad. Dice en la parte del versículo anterior, ¿me puedo volver al 9, por favor? Dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Perseguidos, mas no desamparados. Amados hermanos, Pablo vivía con una persecución
persecuciones por todos lados. Y no persecuciones solamente para ser arrestados, sino que muchas veces persecuciones para ser muertos. Y después vamos a profundizar en el apóstol Pablo. Pero miren lo que nos muestra. Vamos avanzando por favor al versículo 11. En el 11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y en versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo está hablando aquí claramente que él está dispuesto a dar su vida o a morir por Cristo para que otros alcancen la vida en Cristo. Pablo nunca está mostrando una actitud de arrogancia, una actitud de que mírenme a mí, yo soy el apóstol Pablo. No, siempre está mostrando una actitud de que él es un vaso de barro. Y lo que ha sido entregado en nosotros es el tesoro más grande. Amado hermano, la vida del apóstol Pablo es un claro ejemplo de una vida quebrantada. ¿Cuántos se acuerdan de lo que era Saulo? ¿Cómo era Saulo antes? Bueno, perdón, el apóstol Pablo, cierto que se llamaba Saulo anteriormente, antes de su llamamiento. ¿Cómo era Saulo? Leíamos unos versículos maravillosos aquí, que está siendo procesado y quebrantado, pero ¿cómo era Saulo antes de su llamamiento? Saulo, en su nombre, significa que, en sinónimo, en el significado judío, que era aquel que ha sido pedido por Dios. Y él era tal su convencimiento de que había sido pedido por Dios, que él estaba dispuesto a defender en forma de lo que pudiera ser posible, en base a lo que él había sido adoctrinado desde su niñez. Nunca creyó en Cristo y miraba a Cristo como un rebelde, como un hombre más que estaba blasfemando en base a su doctrina farisea. ¿Y qué hizo Saulo? Por esa mentalidad, Saulo mató, torturó a muchos creyentes. Cierto que pedía cartas para ir de pueblo en pueblo, autorizado por sus mayores, para apresar, encontrar a todos aquellos que creían en Cristo. Y como le decía anteriormente, estaba dispuesto, si era posible, a matar a muchos de aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Pablo estaba convencido que lo que estaba haciendo en ese momento como Saulo, su nombre es Saulo, estaba bien. De hecho, en Filipenses, en su capítulo 3, si no me equivoco, Pablo describe lo que él era antes de Cristo. Y se muestra como que era parte del miembro del Sanedrín, fariseo de fariseos, que vivía de comodidades, que tenía una comodidad económica y un reconocimiento del mundo, que estaba en una posición, nos muestra Pablo, que muchos les gustaría estar, con un ego inflado, porque lo que Pablo hacía de perseguir a los cristianos, él se sentía orgulloso de hacerlo. De otra forma no lo hubiera hecho. Él se sentía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien ante Dios, bien ante la sociedad, defendiendo lo que su propiamente nombre así se hacía llamar, y creía que estaba en una actitud que estaba siendo aprobado por Dios. Una actitud y una vida que él vivía anteriormente, antes de ser llamado Pablo y vivir todas estas angustias, que se veía claramente que era un hombre con capacidad, un hombre que sabía hablar diferentes idiomas, que tenía doble nacionalidad. O sea, amado hermano, él podía ser judío, él podía ser romano y vivir lleno de comodidades por cualquier tipo de nacionalidad que él pudiera inclinarse a vivir. Él era un hombre que no cualquiera podía hablar diferentes idiomas. Por lo tanto, Pablo era un hombre, como le decía anteriormente, reconocido. Un hombre que en Hechos 7 aprobó la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban. Un hombre que estaba ahí diciendo, sí, apedréenlo, mátenlo ante sus ojos. Así estaba Saulo, y así era Saulo. Sin embargo, después, cuando ocurre su transformación, en Hechos capítulo 9, recibe el nombre de Pablo, y Pablo significa pequeño. Pequeño, amado. Un día algo sucedió en su vida en el apóstol Pablo.
quebrantado en el apóstol Pablo. Algo en su interior fue quebrantado. En el capítulo 9 de Hechos, como le decía, del 1 al 6, se nos narra uno de los hechos de quebrantamiento bíblicos más trascendentes y más claros de lo que Dios puede hacer en la vida de un verdadero creyente que ha sido llamado por Cristo. Y no que ha sido llegado como el joven rico solamente por buscar una experiencia distinta o creyéndose que estaba haciendo las cosas en el camino correcto. Pero Pablo fue quebrantado. Pablo tenía mayor poder que el joven rico. Pablo era más, yo me inclinaría a decir que tenía más posesiones e incluso mejor educación que el joven rico. Pero Pablo sufrió un quebrantamiento que fue impresionante, transformador, donde el yo de Pablo fue hundido y fue resaltado Cristo en su vida en forma inmediata. Hechos 9, por favor. Capítulo 1, versículo 1 adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el versículo 1 nos vamos a detener por unos momentos. Dice: yo soy Jesús. Cristo, cuando se le presenta a Pablo, y quiero que resaltemos la palabra yo, y le dice a Pablo: tú. ¿Por qué resalto estas dos palabras? Porque Cristo está marcando la autoridad sobre Pablo. Pablo se sentía mayor que Cristo, y muchos fueron muertos por causa de que él decía que Cristo era falso, era mentiroso, era solo un movimiento más que se había levantado contra la doctrina farisea. Pero cuando se aparece Cristo, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo Cristo en estas palabras? ¿Algunos de nosotros sabemos lo que es dar coces contra el aguijón? Para los que no lo saben, amados hermanos, les quiero dar un dato. Cuando Cristo le dice estas palabras a Pablo, dice: el aguijón, su significado en esencia es: alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no puede vencer. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que en ese tiempo, cuando se sembraba, los sembradores iban con un arado y llevaban una madera, un aguijón, y en esa madera tenía puntas que los mismos trabajadores lo ponían fino con la misma madera, o le anclaban unos pedacitos de metal a ese aguijón. De tal forma que cuando el buey tomaba un destino distinto, le podían dar un golpe y el buey se enderezaba, así que estaba porfiado. Y muchas veces el buey, en esa reacción, cuando era porfiado y no se quería enderezar, daba patadas hacia atrás, provocándose automáticamente golpes filosos en sus piernas, que se torturaba a sí mismo por su actitud porfiada, podríamos así llamar. Por eso Cristo le dice: dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Pablo, en su actitud de vida, se estaba mismo golpeándose por lo que él estaba haciendo. Y Cristo, cuando le muestra este ejemplo, le dice: mira, Pablo, lo que tú eras antes, porfiado, terco, testarudo, que creías que hacías las cosas bien, ahora no lo vas a hacer más. Y ahora lo que eres antes te considerabas como un buey que quería andar a su manera, ahora vas a andar guiado a mi manera. Y si reclamas para atrás, te vas a seguir golpeando. Y Pablo, en ese encuentro con Cristo,
fue quebrantado inmediatamente y entendió en ese momento que cayó a tierra por la gloria de Dios, de que su vida debía ser transformada y quebrantada de una forma total y absoluta. Pablo tenía conocimiento de la ley, la tenía. Pablo sabía las escrituras, las sabía. Pero tenía actitudes humanas, orgulloso. Actitudes que no eran precisamente de lo que Cristo quería lograr en él. Verso 6, mire lo que dice en el verso 6. Él, mire lo que toma ahora la actitud de Pablo, un hombre orgulloso, que perseguía, que torturaba, que tomaba presos a los que encontraba y los llevaba a Jerusalén, y yo mando, yo guío tropas. Ahora dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese buey, perdón, pero haciendo una metáfora, pero ese buey que era indomable, ahora está sometido diciendo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y no lo dice tan relajado como yo lo puedo estar diciendo, sino que el mismo escritor, Lucas, tomando la narración de Pablo, lo escribe temblando y temeroso. ¡Wow! Su orgullo, su quebrantamiento, lo que él era, se desplomó a tierra, así como se desplomó su cuerpo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A ver, Pablo que siempre daba órdenes, Pablo que gobernaba, que mandaba, ahora Pablo por aquel mismo que estaba persiguiendo y torturando a muchos que creían en él, estaba recibiendo órdenes. Y no le dijo al tiro lo que iba a suceder, sino que le dijo, anda, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, obedéceme en esto para que después reciba la instrucción definitiva. Y dice la Escritura que él quedó ciego unos par de días después de este encuentro. Quedó en una condición que... ¿a quién le gustaría estar en esa condición? A nadie, absolutamente a nadie. Pero Dios hace cosas más grandes que lo que a nosotros nos puede acomodar muchas veces. Después de este encuentro con el Señor, dice más adelante que vino un hombre llamado Ananías, que Dios habló con él, interactuó con él para que hablara con Pablo, fuera a su encuentro ahí en esa ciudad de Damasco y pudiera recibir la vista. Pero ¿qué dice Ananías en ese momento? Dice, cuando le da la orden el Señor, ¿qué dice Ananías? ¿Cómo se refiere a Pablo? Señor, dice, que era un siervo manso, que era un hombre quebrantado. Ananías le dice, Señor, ¿cómo voy a ir ante ese hombre que tanto mal le ha hecho a tu iglesia, a tus hijos, Señor? Entonces, cuando vemos las palabras de Ananías, que nos muestra un Pablo torturador, perseguidor, un hombre malo, y le dice, Señor, anda, donde Pablo. En Hechos 9, 15 y 16, en el mismo capítulo del 9, pero avanzando más adelante en el versículo 15, ahí dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, diciéndole a Ananías sobre Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Cristo tenía que seguir tratando y quebrantando al apóstol Pablo. Él iba a tener que seguir padeciendo y seguir trabajando en la vida de Pablo. Esa vasija estaba siendo moldeada, naciendo de nuevo. Pero ese camino no se iba a terminar tan solamente en ese momento. En el versículo 23 al 26 dice, mire lo que pasaba ahora en ese momento. Una vez que ya había recobrado la vista, que el Señor le había dicho a Ananías que Pablo iba a ser un hombre usado por él para predicar a los diferentes pueblos. Ahora, el apóstol Pablo, amados hermanos, los mismos hombres, las mismas mujeres judías que aplaudían el actuar del apóstol Pablo, ahora lo querían asesinar. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle.
Amados hermanos, imagínense si de nosotros pudiéramos, ¿quién viviría tranquilo o dormiría tranquilo si usted recibe una amenaza de muerte? Si nos dicen, se juntaron hombres, no uno, hombres que han aconsejado de tu misma tribu judía, como era en el caso del apóstol Pablo, que van a buscarte para asesinarte. Un hombre que torturaba, un hombre que mataba, ahora inmediatamente, 3 días después o unos días después, estaba siendo amenazado de muerte por el hecho de haberse encontrado con Cristo. ¡Wow, amado hermano! Cómo esa vasija estaba siendo transformada y cambiada, quebrantando su orgullo el apóstol, quebrantando su vanidad, sus privilegios, sus comodidades. Versículo 24, por favor. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Lo estaban esperando al apóstol para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí está el glorioso Pablo. Ahí está el maravilloso Pablo con sus trajes perteneciente a la parte alta del pueblo judío. Ahí está el apóstol que buscaba y torturaba y que tenía tropas que viajaban con él para apresar a los cristianos, asesinar a los cristianos. Ahora ese orgullo, ese hombre de vanidad, ese hombre que tenía riqueza, seguridad, posiciones, estaba huyendo de amenazas de muerte en una canasta por una parte oscura para que pudiera sobrevivir. Ese hombre seguro ahora estaba siendo, podríamos decir, amados hermanos, estaba siendo transformado, estaba siendo quebrantado su orgullo, porque ahora estaba huyendo en una canasta y de noche. Cuando él caminaba por las calles y los cristianos, ¿qué pasaban con él cuando lo veían? Huían los cristianos y los judíos. ¡Bravo, Pablo! ¡Estás haciendo la obra de Dios! Y lo aplaudían y lo veneraban. Los mayores de Pablo le entregaban cartas, le daban posiciones, le daban autoridad, y ahora tenía que estar huyendo como un delincuente ante la amenaza de aquellos mismos que lo aplaudían por el hecho de conocer a Cristo. Su orgullo estaba siendo transformado, su vanidad, su ego estaba siendo quebrantada. Obra de Cristo transformando su vida. Ahora, amado hermano, debemos examinar a nosotros mismos. Es muy lindo seguir a Cristo, es muy lindo seguir su evangelio, pero en nuestra vida cristiana, Dios, Cristo, siempre por medio del Espíritu Santo y su palabra, va a ir quebrantando aquellas cosas que nos hace sentir vanagloriosos, con ego, que no precisamente son cosas de Dios, son cosas de este mundo que están arraigadas en los creyentes. Y son actitudes que tenemos que no nos damos cuenta que necesitamos que la obra de Dios sea hecha con su finalidad. A pesar que en el momento que lo vivimos, como estaba Pablo, amenazado de muerte, no era precisamente el momento o el contexto más lindo para que su vida fuera quebrantada, pero era necesaria, porque la obra que Dios iba a realizar por medio de Pablo iba a trascender tan grandemente que hoy usted y yo en esta tarde estamos reunidos en este lugar gracias a ese quebrantamiento que el apóstol Pablo vivió en su vida por la obra que hizo Cristo en él. Fue tal su cambio, amado hermano, en la vida del apóstol, que él mismo, mire en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, para finalizar, muestra su nueva mentalidad. Entiende el apóstol que es solo una vasija de barro, y el que tiene que ser glorificado es lo que está dentro de su vasija, que es Cristo Jesús. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces
he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Ese hombre que decía que el yo, y yo, hoy día está diciendo que vivo con un aguijón, vivo con debilidades, y el Señor le ha dicho, bástate de mi gracia. Porque en las debilidades o en las situaciones adversas es donde más veo su gracia, es donde más veo reflejado lo que soy yo, un simple vaso de barro que necesita ser moldeado por Él, pero que dentro de ese barro necesita a Cristo, Jesús, ser exaltado. Por lo tanto, amado hermano, debemos permitir en nuestra vida que Cristo domine todo lo que somos, que nos quebrante de lo que sea necesario, ya que nuestro peor enemigo, amado hermano, escuche esto, no es el diablo, como muchos creen. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro ego, orgullo, nuestro yo son nuestros peores enemigos. Algunos dicen, el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer esto otro. No, amado hermano, somos nosotros mismos, nuestra carnalidad que está en nosotros, que vive en conflicto con nuestro espíritu y nuestra alma. Necesitamos pedirle al Señor a diario que vivamos un quebrantamiento como lo vivió el apóstol Pablo, que transforme nuestra mentalidad, quebrante nuestro yo, nuestros propios pensamientos muchas veces, nuestras comodidades. Pablo fue quebrantado desde su propia comodidad que tenía y disfrutaba, como era tener posesiones, riquezas. Pero también dice, ahí en Filipenses 3, cuando describe su currículum y testimonio, dice que todo esto lo estima por basura. Y basura también podríamos decir que en aquel tiempo la basura, amado hermano, no tiene un olor agradable. La basura tiene un olor desagradable. Pablo dice que todo eso para él era un olor desagradable. Pero en Cristo, lo que sale de él ahora es un olor fragante, por el hecho de tener a Cristo en su vida. Debemos preguntarnos a diario, ¿qué olor emana nuestra vida para el Señor? ¿Qué sale de nuestra vasija de barro? ¿Sale Cristo? Porque su olor es fragante. ¿O sale nuestra carnalidad de nuestra vasija? Dios nos ayude y tengamos la actitud como el apóstol. Si tengo que padecer, padezco, pero con tal de ganar más a Cristo en mi vasija. Si tengo que sufrir persecuciones, las sufriré, pero tengo a Cristo ganando. En medio de esa persecución, más está Cristo en mi vasija, en mi barro. Amén. Nos cuesta entender y vivir esos procesos en el momento, pero cuando lo vivamos, Dios nos fortalezca, porque el resultado será que habrá más de Cristo en nosotros y menos de nosotros en nosotros mismos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por estar en este día hablándonos, Señor, y aconsejándonos en esta tarde. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que han podido llegar a este lugar y que juntos hemos podido reflexionar y escuchar en tu palabra. Queremos rogarte, Señor, al finalizar este mensaje,
Que usted sea quebrantando aquellas cosas que solamente usted y solamente usted nos conoce de sí mismo, Señor. Usted conocía la debilidad del joven rico. Usted conocía aquellas cosas que vanagloriaban al apóstol Pablo. Lo transformó y lo quebrantó en forma inmediata. Su vida, Señor, del apóstol no fue exenta de problemas, con su aguijón que lo acongojó toda su vida. Pero sin embargo, la actitud del apóstol fue: ¿la debo vivir? Sí, pero tu gracia me es suficiente. Que así también sea para nosotros, Señor, ese ejemplo de que si vamos a sufrir dolores por el causa de ser quebrantados, Señor, ayúdanos para que tu gracia nos sea suficiente en esos momentos. Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, por quebrantar esas cosas que no son tuyas, con el fin, Señor, de que tú seas tomando el control. Y como dijo el apóstol Pablo, y lo escribió, Señor, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que así sea, Señor, para nosotros. Que seamos quebrantados, Señor, para que tú vivas en nosotros en su totalidad, no en un 50%, sino que en un 100%. Que lo que salga de nosotros como vasijas de barro, Señor, que lo que sea hallada en nosotros sea Cristo, Señor, que brote por nuestros labios, que brote por nuestras actitudes, y que nosotros, Señor, nuestra humanidad sea cada vez más y más y más disminuida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, por este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a pasar a orar por las peticiones que hay en la iglesia. Le voy a pedir a mi madre, mi hermana Elsa, que esté orando por las peticiones que hay en nuestra iglesia, por favor. Amado Señor, vamos ante su presencia, agradeciendo, Señor, por su palabra que ha sido escuchada, Padre mío, y si quiere grabada, Señor, en nuestros corazones, que podamos, Señor, cada día ponerla por obra. Y vamos también, Señor, ante su presencia en estos momentos por todas las peticiones que hay en nuestra iglesia. Usted conoce, Señor, todas aquellas personas que tienen tanta necesidad, Señor, a lo mejor en su cuerpo físico, pero también, Señor, en su cuerpo espiritual, en su alma y en su espíritu. Amado Dios, pedimos por ella. Le suplicamos, Señor, en estos momentos por nuestro hermano Eduardo Cerón, que él está, Señor, allá en el hospital, ha sido operado, pero usted ha sido con él, Señor, y le agradecemos eso. Sea usted obrando, Señor, en su vida, y que esta operación sea de éxito en su cuerpo, Señor, que no quiere ninguna cosa que pueda hacer daño en su cuerpo, Padre Celestial. Le rogamos a usted por él, mi Señor, porque también él le conoce y le sirve. Él es un hombre, Señor, que ha estado siempre trabajando en la obra del Señor. Gracias le damos, Señor, porque usted hasta estos momentos ha sido con él. Le suplicamos que usted siga acompañándole, Señor, fortaleciéndole su fe, Padre amado, allí donde él se encuentra. Bendiga a su familia también, Señor amado, como también rogamos por el hermano Francisco Muñoz, Señor. Usted conoce, Señor, su cuerpo, conoce la situación que él está. Usted sabe hasta lo más íntimo de todo nuestro cuerpo, Señor amado, conoce cada célula, conoce cada parte de nuestro cuerpo, amado Dios. Y rogamos, Señor, por él, para que usted en su amor y en su misericordia tenga misericordia de él, Señor, y le sea confortando, Señor, su alma, su espíritu. Señor, nosotros sabemos que si usted quisiera en estos momentos, usted podría sanarlo. Puede hacerlo, Señor, porque solamente usted puede decir la palabra, y eso se hace, Señor, porque nada es imposible para usted. Su palabra se cumple, Señor amado. Pero nosotros debemos orar conforme a la voluntad suya, Señor. No conocemos los propósitos que usted tiene, amado Dios. No sabemos qué es lo mejor para nuestro hermano. Solamente usted lo sabe, amado Señor. Por eso le rogamos, oh Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que usted haga su santa voluntad, Señor, en nuestro hermano Francisco. Solo le
tenga misericordia de él y calme sus dolores, Señor. Calme esa angustia que hay en su corazón, Padre amado. Y que usted, Señor, por sobre todas las cosas, sea fortaleciendo su fe, Señor, para que pueda pasar por este proceso de esta enfermedad y pueda seguir, Señor, siempre confiando de que usted es Dios por sobre todas las cosas. Bendiga a su esposa, Señor. Dele fuerza a ella, Padre amado, para que pueda cuidar de su esposo. Acompáñela, Señor amado, en todo momento, mi Señor, como hacía toda su familia. Y así, Señor, rogamos también por nuestra hermana Tina, Señor, que a ella también le hicieron un examen, pero gracias, Señor, porque le ha salido bueno, mi Señor amado. Sea con ella acompañándole a la hermana Rosita, Señor. También sea con ella, son mujeres, Señor, que ya tienen una edad avanzada, pero, Señor, siguen confiando en usted. Están ahí, Señor, presente para usted, para bendecirle y exaltar su nombre. Solo le pedimos, Señor, que usted sea fortaleciendo su vida, aumentando su fe, Señor, y que no se aparten de este camino. A lo mejor, Señor, cometemos errores, Padre Celestial, pero lo importante es que debemos reconocer que somos pecadores ante su presencia, Señor, y así, Señor, poder tener ese favor suyo, Padre Celestial. Y así, amado Señor, cada uno de los que estamos acá, pasamos a lo mejor por alguna enfermedad, por algún problema, por alguna dificultad. Le rogamos que usted tenga misericordia de nosotros, Señor, y nos ayude, Señor, y que podamos seguir adelante alabando y bendiciendo su nombre. Como también le pedimos, Señor, por la madre de nuestra hermana Sonia, mi hermana Agustina, Señor, y por mi hermana Sonia que se encuentra con ella, usted sea acompañándole, amado Señor, y que su regreso sea, Señor, bueno, Padre Celestial, que usted la acompañe y en caso de peligro, usted, Señor, pueda librarle, Señor amado, y ella pueda llegar a su hogar junto a su familia. Y así, mi Señor, también, hermana Bernardita anda viajando, también sea con ella, Señor, acompáñenle donde quiera que se encuentre. Mi hermana Teresa, Señor, su familia, también se la presentamos, Señor amado, porque allí también hay enfermedades, mi Dios. La madre de mi hermana Teresa, Señor, su esposo y así sus hermanas, Señor, todas ellas se las presentamos ante su presencia, mi Señor Jesús, y así a cada uno de mis hermanos, mi hermano Heriberto, mi hermano Eduardo Machuca, Señor, sea con ellos, Padre, en estos momentos, Señor, que ellos son hombres, Señor, que de avanzada edad, que a lo mejor no pueden llegar a su casa de oración, pero su fe está viva, Señor, en ellos, Padre Celestial, y gracias le damos por eso. Y así le pedimos todo esto, Señor, que usted bendiga, Señor, las peticiones que hay ante su presencia, porque hay muchas, Señor, pero usted las conoce. En estos momentos, Señor, a lo mejor no podemos recordarlas todas, pero usted sabe, Señor, quién necesita de usted, que han pedido la oración. Le suplicamos su amor y su misericordia para cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios sea escuchando esta oración, este ruego, y sea respondiendo según sea su voluntad. Amén. Le vamos a dar término a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor y le voy a estar rogando a mi hermana Emily si nos puede estar despidiendo con la bendición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
presencia para pedirte que nos sea acompañando a nuestros hogares, Padre. A cada uno de nosotros, Padre, que nos sea ayudando en esta semana, Padre. Que seamos luz en medio de tinieblas, Padre. Amén, Dios. Que nos seas ayudando, Padre, para que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre. Amén. Amén. La gloria es para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tu rostro resplandecerá, y que tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga bien. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tu rostro resplandecerá, y que tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos estaremos viendo en las transmisiones el día miércoles.